buenas noches, bienvenidos a mi casa. Pues largamente esperado este momento, porque pues el Señor es el que da la orden para cuando yo tengo que comunicarme con ustedes, y pues realmente es un privilegio que yo pueda llegar a sus casas o a donde ustedes se encuentran para darle esta palabra tan hermosa que el Señor me ha dado esta noche. Me ha dado dos temas. El primero, benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre. Y el otro tema se trata de vestidos de Dios. Son dos temas que el Señor me dio para compartirles a ustedes esta noche, y espero que nos edifique tanto a ustedes como a mí. Entonces comencemos. El Señor me da lo siguiente. Vamos a Mateo 25, 34, 46. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero también va a haber otra comunicación, y es la siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderán diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, esta palabra me la dio el Señor hace más o menos 15 días, y voy a compartirles lo que el Señor mismo me dijo como un complemento, o lo dijo el Espíritu Santo. Voy a decirles cuánto es importante para la vida cristiana esta palabra. Lo más importante en la vida del creyente para todos, sin excepción, podríamos decir que es la bondad, misericordia con que tratamos a nuestro prójimo. No es usual en los cristianos, la verdad, ese comportamiento, pero es básico para la vida y se le da poca importancia. Podríamos decir que hay otras prioridades dadas para el creyente que esta. Amar al prójimo como a ti mismo incluso no es importante. Pero Jesús indica que los hijos benditos de su Padre lo hacen, y hoy hay un llamado a la hermandad, al soportar al débil, al hambriento, alimentar al desvalido, ayudar al pobre, protegerle. No es en vano que Dios quiere que lo hagamos, porque esto abundará en buenos regalos sobre ustedes. Quiero invitarlos a que se unan con su Padre Celestial para que sean uno con Él y vean cómo el amor y la misericordia son un elemento fundamental de la vida del cristiano. Podría decirse que la vida cristiana está basada en el amor y en el comportamiento agradecido y tolerante en los hijos de Dios. Incluso la ayuda al perdón, el ver que otros no están bien, es importante para el cristiano. No solo pensar en sí mismo ayuda, también a ayudar a otros.
y sobre todo amar y entender las cargas que se pueden sobrellevar con amor los unos con los otros. No se comporten como si no fueran del mundo, como si fueran del mundo, cerrando sus corazones a las necesidades de los demás. Porque el mundo es así, egoísta, pero ustedes no fueron llamados a estar en ignorancia sobre estos asuntos. No es entregarse a una ayuda total, pero al menos tener misericordia y compasión con el necesitado, el hermano en necesidad, y podríamos decir que es un llamado general para todos los benditos de su Padre. Hoy los llamo para cuando tengan esa oportunidad de servir a quien lo necesita, lo hagan por amor y desinterés, simplemente porque es bueno hacerlo. Es un evento que podrá hacer sin que tenga que ver con su posición de salvación. No lo harán para ser mejores, ya lo son salvos, y no lo harán porque quienes son, y la posición del Padre que les ha dado ayudarle al hermano en necesidad les dará la perspectiva divina del amor de Dios sobre ustedes y los enriquecerá en su corazón, dándoles el gozo de dar por amor, llenándolos de las posibilidades de sentir la vida con amor. Eso les protegerá de la ignorancia, el necesitado y la intolerancia hacia el ser humano y con los demás. Los protegerá del egoísmo de sus corazones, que está intrínseco en su carne, que no los deja ver el amor que habita en ustedes. Por demás, los bendecirá tanto que podrán tener un encuentro con su verdadera identidad espiritual. Sentirán un gozo supremo de bendecir al que lo necesita y abrirán puertas de amor y de gran bendición. Eso es todo, mis amigos. Bendecidos, benditos de mi Padre. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y que la paz que los gobierna en sus corazones esté allí, y los dejo pues con el Espíritu Santo. Bueno, este es el mensaje que les tengo hoy, que nosotros como cristianos a veces cerramos nuestros corazones hacia el necesitado, hacia el hermano, incluso hacia los familiares y hacia los amigos, personas que están en necesidad, personas que están en una situación, digamos, difícil, y a veces creemos que nosotros con solo decirles una cosa ya fue suficiente, y lo que el Señor nos está llamando es a actuar de una forma ya física, de interesarnos. No es que nos involucremos totalmente, pero de interesarnos en qué está pasando con la persona, y de pronto si podemos y tenemos la oportunidad de cubrir alguna necesidad, ya sea económica o aunque sea de una palabra de amor, para que la persona se sienta en un momento con el amor del Padre manifestado. Entonces el Señor nos está llamando a todos nosotros, a todos los cristianos, porque tenemos muchísimas manifestaciones de intolerancia, de desamor hacia los demás, y creemos que el Señor quiere que seamos más como Él y menos como nosotros. ¿Y cómo era Jesús? Pues Jesús era amor, era atención, era cuidado, era maestro, era sanador, era compañero, era quien acompañaba a las personas en momentos de necesidad, y aún con su poder pudo levantar hasta muertos y personas que él quería consolar, como la viuda que tenía a su hijo único que había muerto, o como el amor que le tuvo a María y a Marta levantándole su hermano después de 3 días de muerto. Él siempre fue compasivo, y nosotros estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos, así no sean cristianos. Entonces esto es un mensaje de nuestro Señor, y pues los dejo a ustedes con esta parte de la primera parte del mensaje. Espero que les llegue a su corazón y que puedan ustedes en algún momento compartir este mensaje en las redes, y pueda pues ustedes compartir esto hacia otras personas, y ustedes también recibirlo en sus corazones. Les invito a que ustedes entren a esa dimensión de estar siempre en ayuda hacia nuestros hermanos. Bueno, tenemos el segundo tema. Es un tema que el Señor me dio ahora, casi ya entrando, y me dijo: quiero que compartas este tema con tus hermanos que van a oír este video, porque se están presentando
una serie de circunstancias en el mundo donde los cristianos están demasiado indefensos por causa de que no están escuchando ni leyendo la palabra de Dios. Están oyendo otros mensajes y no se están cuidando en sus vidas diarias, incluyendo pues obviamente a mí, pero Él quiere que yo lo comparta. Y como Él me ha venido a mí preparando desde hace muchísimo tiempo con un tema, me dijo que lo compartiera y que pues le dieran los versículos y que yo pues les diera testimonio de lo que Él quiere compartir con ustedes. Entonces el tema se llama renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Es un tema que trasciende a nuestra vida diaria práctica. Como nosotros somos creyentes y nosotros hemos sido llamados por Dios para un revestimiento completo de nuestra vida, de que realmente nosotros nos vistamos con Dios, es importante que nosotros aprendamos este versículo de Efesios 4:23, donde dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. El Señor me decía, la renovación de la mente nuestra es una renovación de los pensamientos de Él y nosotros trasplantarlos a nuestra mente natural, porque Él tiene ya sus pensamientos expresados en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos los antiguos pensamientos o los pensamientos con que nosotros hemos venido obrando hasta el día de hoy. Esos pensamientos son parte de nuestra personalidad y es lo que permanentemente está disparando nuestro comportamiento. Pero el Señor quiere que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y la forma de renovarnos con el espíritu de nuestra mente, de la mente de Él, de la mente de Cristo, es aprendiendo la palabra de Dios, aprendiéndola de memoria, memorizando aunque sea 1 o 2 versículos a la semana. Mientras usted pueda memorizar, eso lo va usted haciendo diariamente. Dice que nosotros hemos sido llamados por Dios. Él me acaba de dar esto hace unos 20 minutos. Dice, todos los creyentes ahora han sido llamados por Dios para un revestimiento completo de su presencia en el ungido Jesús. La verdad, como nosotros podemos observar, el mundo está en guerra, en todas las áreas. Todas las personas pasan diariamente muchísimas informaciones de toda filosofía y hueca sutileza, todo viento de doctrina y hueca sutileza está pasando permanentemente en nuestra mente, a toda hora. Eso se llama la guerra de la mente. En todo momento se están entrando información, permanecemos conectados en todo momento con el teléfono. El Señor hoy incluso me dijo, deja tu teléfono, no quiero que estés mirando más tu teléfono, porque en todo momento estamos mirando quién escribió, a quién le escribimos, qué es lo que hay en Facebook, qué es lo que hay en Instagram, qué es lo que hay en TikTok, y no estamos pendientes sino de diferentes cosas que a veces nos interesan, pero de la palabra de Dios pues realmente le damos un tiempo, pero tal vez no estamos en suficiente tiempo conectados con el Señor. Y Él quiere que renovemos esa mente y que nos vistamos de Dios. Es muy importante decirles, vestirse de Dios es literalmente tener los pensamientos de Dios activos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entremos a la palabra de Dios y empecemos a renovar ese entendimiento. Todas las personas pasan diariamente por muchísimas informaciones de todo tipo de filosofías. Y estos son incluso los cristianos están predicando cosas que están equivocadas, me decía el Señor. Ellos se basan en cosas que alguien predicó, ellos aprendieron y nunca pasaron por la palabra lo que ellos oyeron, sino comieron en su mente lo que esa persona decía, porque es un pastor, porque es un predicador, un evangelista, etcétera, y nunca miraron realmente qué decía el Señor al respecto. Y todo lo que esa persona dijo, lo comieron en su mente y lo están actuando permanentemente. Por lo que usted recibe en su mente, usted actúa en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere que renovemos la mente. Dice que
Los estoy llamando a que se vistan del único Dios viviente, real y verdadero, como Dios mismo en su ungido Hijo Jesucristo, como dice acá. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que nosotros fuimos predestinados, que Él nos conoció antes y nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, no sé qué pasó. Bueno, ya funcionará. Todo hijo de Dios que realmente desee estar en pie debe protegerse de la cantidad de información por la cual están siendo inundados en diferentes informaciones que están llegando, ya sea por internet, ya sea por el teléfono, inclusive por televisión. Nosotros como seres humanos siempre estamos absorbiendo información, siempre estamos buscando información, siempre estamos tratando de informarnos de alguna cosa, ya sea de un trabajo, ya sea de unos amigos, ya sea de cualquier tipo de tema, y siempre estamos expuestos a cualquier dictamen que los demás estén hablando. Pero jamás nos estamos mirando a nosotros mismos qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos pensando, y muchísimo menos estamos mirando si eso que estamos oyendo nos está aportando a nosotros algo bueno para nuestra vida o nos está edificando. El Señor dijo que nosotros tuviéramos cuidado de cómo sobreedificábamos. ¿Qué es lo que estamos sobreedificando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Entonces el Señor dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué? Para que nosotros renovemos ese entendimiento, dice. Dice, ustedes están oyendo cosas que no pertenecen a Dios. Por obvias razones deben vestirse de su Hijo Jesús para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es un proceso, no es algo que es de un día para otro. Fuimos predestinados para esto y no para estarnos dejando llevar por todo viento de doctrina, incluso cristianos, cosas que no pertenecen a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Vistiéndonos de Cristo, informándonos de la palabra de Dios personalmente, no dejándonos llevar por todo viento de doctrina que hay en las redes y dónde, con quién estamos hablando. Bueno, ¿cómo se hace eso? Esto es una decisión personal. Esto es una decisión donde usted se va comprometiendo con Dios. Usted va monitoreando lo que usted está escuchando. Usted empieza a monitorear qué es lo que le está llegando a través del teléfono o del computador o del televisor o del periódico o de las personas que lo rodean. Empiece a monitorear cada palabra que usted escucha. Empiece a monitorear cada frase y pásela por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le están diciendo? Y eso realmente compagina con lo que Dios dijo de usted. En ese momento es donde usted inicia ese proceso que usted debe monitorear cada cosa que usted está recibiendo. Usted debe monitorear sus pensamientos, usted debe monitorear lo que le dicen, usted debe monitorear su estado emocional. Usted debe monitorear cada cosa con la palabra de Dios. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta a nivel inconsciente que estamos en un momento de depresión, estamos en un momento de tristeza, estamos en un momento de alegría, no sabemos. Y resulta que cualquier palabra que dijo una persona u otra, incluso pastores, hizo que usted desarrollara una respuesta interna
a eso que se dijo. Por eso es tan importante la renovación de la mente, como se llama este tema, la renovación del entendimiento. Entonces, es importante que nosotros estemos monitoreando qué es lo que está pasando. Desde que nosotros nos acostamos por la noche, cuando nos levantamos por la mañana, siempre tenemos que estar pendientes de qué estamos a primera hora leyendo y por la noche antes de acostarnos, qué estamos viendo. Nosotros nos acostamos viendo televisión, nos acostamos viendo películas. Netflix es lo que más se usa. Bueno, pongamos una película, pero resulta que eso, nosotros estamos recibiendo esa información y resulta que al otro día o esa misma noche tenemos sueños, o al otro día de eso que nosotros vimos. ¿Qué pasó? Nos descuidamos de nuestra mente, no renovamos entendimiento, no renovamos nuestra mente y dejamos que todo el mundo nos llene de información. Eso se llama como una especie como inundación de la información del mundo. El mundo siempre está informando. Yo abro el Facebook y hay gente que dice que ya se va a acabar el mundo, ahí dice que ya nos van a una cantidad de cosas, y usted empieza a mirar. Yo me he puesto a mirar y todos los cristianos dicen cada cosa según les parece. Hay cristianos condenatorios que vienen a condenar, si usted se va a ir al infierno. Hay cristianos que dicen que sí, que la gracia, que todo está muy bien. Entonces hay una cantidad de información que usted está recibiendo, que usted tiene que aprender a monitorear y decir, momentico, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? La palabra de Dios dice que yo ya fui liberada de toda maldición, que el Señor llevó toda maldición y que Él ya me sacó de toda maldición de la ley y que yo no estoy bajo maldición. Por el contrario, la palabra dice que estoy bendecida con toda bendición. ¿Qué más dice la palabra? La palabra dice que el Señor se empobreció para que yo fuera enriquecido. ¿Qué dice el mundo? Hay una cantidad de, ¿cómo se llama? Inflación, ya no alcanza la plata, están poniendo impuestos, va a haber guerra en Ucrania. Nosotros no somos del mundo. A nosotros no nos pertenecen esos problemas. Nosotros no creamos la guerra en Ucrania, no creamos la inflación, no creamos, pero sin embargo creemos que eso nos va a tocar a nosotros, y eso no dice la palabra de Dios. La palabra dice de Dios que el mundo oscurecerá, pero que sobre nosotros amanecerá el Señor, la gloria del Señor. Entonces no nos pertenece lo que está hablando el mundo. La palabra también dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que estamos sentados en Cristo Jesús, sobre todo principado y toda autoridad, y es allá donde el Señor quiere esta noche que vayamos a vestirnos, porque les voy a decir que vestirse de Dios es vestirse de la palabra de Dios, y eso se llama la renovación del entendimiento, que el Señor nos está llamando tanto a ustedes como a mí, porque esto también es para mí, es para mutua edificación. ¿Por qué? Porque somos susceptibles a recibir todo ese basurero del mundo y ¿qué va a pasar? Que va a haber el rapto, que viene un asteroide. Usted viera la cantidad de locuras que uno ve en cristianos. La señora se soñó que se quedaba en el rapto, el niño se soñó que se destruía el mundo, la señora estuvo en el infierno. O sea, ¿qué es esa cantidad de cristianos metiéndole a la gente temor? En lugar de decir, Cristo te salvó, Él te hizo uno con Él, estás bendecida con toda bendición, el Señor te prosperó, el Señor murió y te quitó de toda maldición y te sacó de toda maldición de la ley y te dejó solo en bendición. El Señor ya te dio todas las armas espirituales para que tú te defiendas con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la espada contra la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos dejando llevar por las informaciones de los familiares. Afortunadamente mis familiares ya saben que conmigo, a mí no me van a venir aquí a decir maldiciones. A mí si alguien me dice una maldición, yo lo corto y le digo, mira, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y cancelo esa bendición por la sangre del Cordero, porque yo ya fui bendecida con toda bendición, yo no estoy enferma. El otro día fui al médico y yo estaba perfecta. Y entonces el médico me dice, tienes un poquito alto el colesterol.
Yo no sé qué fue lo que me dijo, yo estaba perfectamente. Y desde ese día yo estaba ya asustada, porque el médico me dijo, pero el Señor me dice que por su llaga yo fui sanado. ¿Ya? Entonces yo empecé a cuidarme, que no coma esto, que no coma lo otro, que no coma tal cosa, que no coma tal... Y yo me empecé a asustar y me empecé a dar cuenta, y cuando me empecé a dar cuenta, yo estaba enferma y yo no sentía nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno acepta un pensamiento de maldición, el pensamiento es como un huevito o una semilla que se siembra. No va a dar fruto inmediatamente, pero va a dar un resultado. Y ese resultado se demora. Y usted cuando se ve está enferma. Entonces yo me enfermé, yo decía, pero ¿por qué estoy enferma? Y de pronto me tocó empezar, no, por sus llagas fui sana y yo no tenía absolutamente nada. ¿Qué pasa? La mente tiene mucho poder. Y cuando usted recibe todas esas informaciones erróneas del mundo y las acepta sin pasar y monitorear por la palabra de Dios lo que el Señor dice acerca de ese tema, usted está recibiendo esas semillas de Satanás y esas semillas dan fruto. Esas semillas dan un resultado. Como el Señor dice, usted está bendecida con toda bendición, esa semilla da un resultado. Si el Señor le dice que usted está sentada en lugares celestiales o sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús por encima de todo principado y toda potestad, y que usted ya está gobernando sobre todo principado y toda gobernanza, todas las tinieblas, toda la oscuridad, usted está sentado en Cristo Jesús y usted gobierna sobre toda situación que esté pasando en su vida. No se puede aceptar ningún tipo de cosa negativa en su vida porque usted cree que alguien le dijo que usted tenía que estar ahí. Esto que estoy hablando, lo estoy hablando como experiencia personal. El Señor me ha venido a mí enseñando esto hace más de un año y me ha tocado literalmente dejar de ver películas feas, dejar de ver cosas feas, no leer periódico, o sea, si mi esposo y yo nos quedamos asombrados porque nosotros ya llevamos un año, digamos, monitoreándonos y nosotros llegamos a la conclusión de que nos tocaba escoger las películas con muchísimo cuidado, porque las novelas que nosotros veíamos, las películas que nosotros veíamos, uno a veces no se da cuenta, pero en Colombia hay mucha novela y nosotros veíamos que como una pareja peleaba y nosotros estábamos bien. Y de pronto peleaba y nosotros, ay, pero ¿cómo pelean? Pues eso venía y se daba en nuestra vida. Nosotros digamos, pues si nosotros estábamos divinamente. La semilla de Satanás había sido sembrada por una escena de una novela. Y en Colombia y en Latinoamérica a la gente le encantan las novelas, les encantan las películas. Y la gente está recibiendo y comiendo de eso como si eso fuera normal. Y resulta que esas son las semillas de Satanás. Y nosotros debemos cuidarnos de esas semillas de Satanás. Esas semillas están en todas partes. ¿Cómo nos cuidamos? La palabra que dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en la potencia de su fuerza. Que nosotros fuimos bendecidos, que fuimos sanados, que hemos sido prosperados. No se esté usted creyendo que porque en el mundo dicen que la gente está en una situación económica mala, eso es verdad. Hay mucha gente que está pasando situaciones económicas muy buenas, incluso en países tercermundistas, México, Colombia o cualquier país, y ellos están muy bien. El problema con las personas que están mal es que recibieron esa palabra de pobreza, y cuando usted recibe una palabra de pobreza, usted va a experimentar pobreza, porque usted aceptó lo que dijeron, aceptó que había pobreza, aceptó que había enfermedad, aceptó que habían problemas, y resulta que usted empieza a quejarse, en lugar de ir a la palabra de Dios donde dice que él siendo rico se empobreció para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Por eso el tema de esta noche, renovados en el espíritu de nuestra mente. A mí cuando alguien me dice algo negativo, yo inmediatamente lo cancelo y digo, no recibo esto, porque la gente le gusta quejarse y no saben el poder que tienen en su boca, en su lengua, para que ellos mismos sean maldecidos. Usted tiene que hacer esto. Sí, muy lindo, pero usted dice, yo cancelo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé usted,
hermano, ¿qué estará pasando? Pero si usted lo dijo, es para usted. Para mí no lo recibo. Usted no reciba las maldiciones de la gente. Bueno, aquí dice que el Señor en Efesios 3:16, el Señor os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Imagínense que en el original de textos receptos, como se escribió el original griego, lo escribió Pablo, dice, para que se os dé conforme a las riquezas de su esplendor, poder, el ser hecha poderosa en su hombre o mujer interior por su espíritu. Para que se nos dé poder. Yo no había leído esa palabra, para que se nos dé poder, porque aquí dice para que se nos dé conforme a las riquezas de las glorias, el ser fortalecidos con poder. No se nos fortalece con poder, se nos dio el poder en la lengua. La lengua que nosotros usamos, se le dio el poder de la vida y la muerte. Y en Proverbios 4 está escrito, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y resulta que ¿cuántas lenguas están hablando todos los días? La lengua de internet, la lengua del noticiero, la lengua de la novela, la lengua del familiar, la lengua del amigo. Nosotros somos fortalecidos con la palabra de Dios. Se nos da poder con la palabra de Dios, que es la única que nos dice, usted ya fue bendecido con toda bendición. Usted ya fue pasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted fue liberado de las tinieblas y fue pasado al reino de su amado Hijo. El Señor desarmó los principados y las potestades y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Todas las cosas de la vida y la vida nos han sido dadas por su divino poder. Yo deseo que tú seas prosperado y que prosperes y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor también dijo que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y nos dijo, sojuzgad, o sea, dominad y señoread, someted la tierra. Esa bendición fue dada, se perdió con Adán y volvió y se le dio a Noé. Y también después se le dio a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en bendición, no en maldición. ¿Por qué? Porque el Señor quitó la maldición. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de lo que estamos oyendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos pensando, de lo que estamos viendo. Nos la pasamos así o así. ¿Ya? No estamos cuidando nuestro ser interior. Dice que nosotros se nos dé el poder, el ser hechos poderosos, dice la palabra. Yo lo tengo aquí en la pared mía, yo me levanto con eso todos los días. Aquí dice, para que me des poder según las riquezas de tu esplendor. Para que me des según las riquezas de tu esplendor, poder. El ser hecha poderosa, tiene que ponerlo, usted escríbalo, para usted, personalmente. En mi mujer interior, por su espíritu. También dice que estoy siendo hecha poderosa. Esto es Efesios 3:16 y en Efesios 6:10 dice, estoy siendo hecha poderosa en el Señor y en la potencia de la fuerza de Él. ¿Cómo estoy siendo hecha poderosa en el Señor y en la potencia de la fuerza de Él? Con su palabra. Con su palabra. Así es que combatimos tristezas, depresiones, malas influencias de personas que vienen a decirnos cosas que nosotros no somos. Cuando una persona te diga algo que tú no eres, tienes todo el derecho de decirle no lo acepto y no lo recibo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para maldición, sino para bendición. Porque si no, el Señor Jesucristo se subió en la cruz, derramó toda su sangre, se volvió maldición. ¿Para qué? Eso no pasó por nada, eso pasó para que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo ya hizo la obra en la cruz. Él ya retiró toda maldición.
usted ya no tiene ninguna maldición en su vida, porque Él se hizo maldición. Él pagó el castigo que nosotros nos merecíamos y fue al infierno por nosotros y se resucitó y nosotros resucitamos con Él y nos sentó en lugares celestiales. Nosotros no estamos bajo maldición, estamos sentados en lugares celestiales con el ungido, con Cristo el ungido. Nosotros no estamos en cualquier sitio, nosotros estamos sentados arriba. Entonces no esté hablando maldición. No tengo plata, no estoy sin dinero, no. Yo ya vendí, yo ya adquirí, yo ya lo logré. Póngase una meta, ya voy a hacer esto, Señor, ya eso está hecho. ¿Por qué? Porque el Señor dice que usted está bajo la bendición. Si usted está aceptando maldición, usted no está dentro de la palabra de Dios, usted no está dentro de lo que el Señor hizo en la cruz. Y el Señor dice, desde Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, o sea, en la simiente de Cristo. Entonces a nosotros no nos corresponde absolutamente ninguna maldición, ninguna enfermedad, ninguna necesidad, ninguna, o sea, que nos venga aquí a molestar la oscuridad, un demonio, o sea, nosotros tenemos el poder sentado en lugares celestiales. Y para eso nos tenemos que poner la armadura, debemos vestirnos. ¿Y saben cómo nos vestimos de Dios? Renovando el entendimiento, renovando nuestra mente y no dejando que los demás, incluso a veces la misma familia, vienen y te hacen bullying. Porque como tienen la confianza de hacerte bullying, te dicen gorda o lo que sea, y tú no tienes por qué aceptar ningún tipo de mal calificativo en tu vida. Hay que amar, pero uno tiene que amarse a sí mismo porque el Señor nos ha mandado a que nosotros nos vistamos de Él. ¿Y cómo es Él? Él está perfecto, Él no tiene enfermedad, Él es próspero. Él dice que todas las cosas le pertenecen, el oro y la plata le pertenecen a Dios. ¿Y quién vive en mí? ¿Y por qué yo tengo que andar en necesidad? Si todas las cosas le pertenecen a Dios y yo tengo su simiente viviendo en mí, Jesús vive en mí, yo soy próspera. Le guste a quien le guste, yo soy próspera. Así yo no lo vea, así yo no vea la situación, yo vea la situación contraria. No, el Señor dijo que soy próspera. A mí el Señor me prospera, no sé cómo, pero a mí me prospera. Así lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hago con fuerza, y lo hago con autoridad. No lo hago no lo hago con autoridad. Cuando nos da mal genio, bueno, ahí usted lo hace con autoridad. Declaramos bendición en nuestra vida. Pase lo que pase, estemos viviendo como estemos viviendo. Siempre nosotros debemos andar con la mente de Cristo, activada, renovada. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Nosotros no tenemos por qué estar pendientes de lo que está pasando en el mundo, que Ucrania, que la inflación, que no es problema de nosotros no lo creamos. Eso no, nosotros estamos con Dios, con Cristo Jesús, con el ungido que nos prosperó, que nos levantó, que nos sentó en los lugares celestiales y que nos dio todo poder y autoridad sobre todo, y hollar serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada nos hace mal. Entonces nosotros tenemos que estar completamente seguros de dónde estamos. Aquí les voy a decir cómo vestirnos de Dios. Dice el original, bueno, les comentaba, para que se os dé conforme a las riquezas de su esplendor, poder ser hecha poderosa en la mujer interior por su espíritu. Bueno, en el hombre interior, porque veo muchas mujeres acá, pero veo que mi primo querido está acá también. En el hombre interior por su espíritu. Nosotros somos hechos poderosos por su espíritu. ¿Pero cómo? Con la boca. ¿Por qué? Porque a la boca se le dio el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, declarando, y ahorita les voy a dar una oración para que ustedes la tengan. Él nos dio vida en Efesios 2:6, donde dice que por gracia Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces usted dice, yo estoy sentada en los lugares celestiales
celestiales, o estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sobre todo principado de toda potestad, declaro, decreto y establezco que yo soy más que vencedor en esta situación, y lo expresa y lo pone en su lugar. Yo tengo un palo en mi mano que a veces lo uso para decretar. Recuerden el báculo que tenía Moisés, yo tengo uno, y nosotros debemos pararnos y decretar la palabra de Dios. Bueno, Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, y es quien en este momento está hablando. Él es el que me dio este tema, que yo iba a hablar, pero el Señor es el que decide. Bueno, mire, Efesios 4:22. Es lo que estoy hablando y lo que se les estaba diciendo acerca de lo que ustedes mentalmente están recibiendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí no se habla de deseos solamente de pecado, estamos hablando de toda la cantidad de costumbres anteriores que nosotros teníamos. Y dice muy claro, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, como con la palabra de Dios y con lo que Dios dice de ti. Y también dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, tenemos que vestirnos de la mente de Cristo. ¿Cómo nos vestimos? Con la mente, cambiando, renovando el entendimiento. Por eso dice, y renovaos del entendimiento, renovaos del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Disculpen si me escribieron acá. Y renovaos del espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, según la justicia y la santidad de la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Cristo Jesús. Bueno, ¿para qué esto, mis queridos hermanos en Cristo? Nosotros esto no lo vamos a hacer de un día para otro. Esto es un proceso y es un estilo de vida día a día. Esto no va a pasar de hoy a mañana, sino vas a iniciar un proceso donde vas a empezar a reemplazar los pensamientos negativos por los pensamientos de Dios, de la mente de Cristo. Búsquese usted todos los versículos que puedan reemplazar su mente. Lea la palabra de Dios, dice, este versículo aplica a esta situación mía, me lo aprendo de memoria, y empieza a hablarlo, y usted le voy a decir de una vez, no los piense, pensando no van a funcionar. No es el pensamiento positivo que habla la nueva era, es hablándolo con autoridad. Usted tiene que repetirlo varias veces y aprendérselo de memoria hasta que usted ya eso caiga en su corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Entonces es importante. Entonces, ¿por qué? Mira, aquí lo dice el Señor en Efesios 4, 12 y 13. Esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto es para que nosotros vayamos entendiendo la mente de Cristo y lleguemos a la estatura de Él. Es un proceso. Aquí dice que para que lleguemos, no hemos llegado, estamos llegando. ¿Cómo? Renovando el entendimiento. Entonces, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos a Romanos 12, 1, 2. Esto es un sacrificio. Esto no es una cosa que va a ser fácil. Esto es un esfuerzo físico y es un esfuerzo mental. Y en Romanos 12, 1, 2 está explicado. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, internet, televisión, noticieros, periódicos, revistas, amigos, familiares. Y no os conforméis a este siglo, o sea, a este momento,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay forma de llegar a vestirnos de Dios si no nos transformamos por la renovación del entendimiento. Y eso no se hace callados, mis queridos. Eso se hace hablando parados. Y para terminar, les voy a terminar con, ustedes conocen a Efesios 6:10. Todo el mundo conoce la palabra de la armadura de Dios. Y resulta que vestirse de Dios es ponerse la armadura de Dios. Y voy a leérselas primero en Reina Valera y después se las voy a leer como viene en el original griego en textos receptos. Bueno, Efesios 6:10. Vamos a leerlo despacio para que vayamos entendiendo por qué es tan importante vestirnos de Dios y renovar el entendimiento. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que nosotros estamos recibiendo es información negativa, es del diablo. Y es importante que discernamos bien claro esto. Lo que es del diablo, es del diablo. Y lo que es de Dios, es de Dios. O sea que es importante lo que usted está escuchando y lo que usted está pensando. Y empieza a renovar el entendimiento. Porque si no lo hace, usted va a estar bajo las influencias de las tinieblas en la mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Y por eso vamos a la estatura del varón perfecto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos manejan todos los medios, los presidentes y todas las cosas que ustedes vean del mundo las están manejando ellos. Pero nosotros estamos con Cristo. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, les quiero decir que esto es guerra. Esto se llama guerra. Y la guerra es en nuestra mente. Porque los pensamientos son espíritu, dice la palabra. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de pensamiento estamos? ¿De qué espíritu estamos recibiendo el pensamiento? ¿El pensamiento de la oscuridad o de Dios? Pues obviamente que de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora les voy a leer el original en griego, traducido al español. Por lo demás, estamos siendo hechos poderosos en el Señor y en la potencia de la fuerza de Él. O sea, estemos siendo hechos poderosos, apréndase la palabra de Dios de memoria, amiguitos. Porque si no lo hacemos, vamos a tener el pensamiento de la oscuridad. Acuérdense que tenemos la semilla. Somos la simiente de Dios, no la simiente de Satanás, y no tenemos por qué estar aceptando cosas que no nos pertenecen. Esas semillas de Satanás hay que desecharlas, quemarlas, destruirlas. Nos vestimos con la armadura completa de Dios para ser capaces de ponernos en pie, dice el original, contra las artimañas del calumniador.
O sea que nosotros cuando oímos esas palabras de Satanás nos ponemos de pie y decimos, no, la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Ya? No es que nos quedemos sentados, ¿sabes? Nos paramos, nos ponemos de pie y nos defendemos en nuestra mente. Porque la lucha de nosotros no es contra la carne ni la sangre, sino es hacia los gobernantes y hacia las autoridades y gobernantes mundiales. Mire cómo están manejando lo de la guerra, están manipulando todo. Estados Unidos, China, Rusia, todo. El negocio de Biden es la guerra. Y quieren meter a todo el mundo en guerra porque ellos quieren ganar plática con la guerra. Eso es lo que ellos quieren. Entonces nosotros no vamos a estar ahí, nosotros decimos, la palabra dice esto. Entonces dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra gobernadores y hacia las autoridades y hacia los gobernantes mundiales de la oscuridad y hacia los seres espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Toda la oscuridad está manejando a esos presidentes y esa gente. Ellos reciben la palabra de Satanás, pero nosotros no. Por eso tomamos completamente la armadura completa de Dios. Y mire, Pablo escribió esto en original griego y dice, tomamos completamente la armadura completa. Completa. No podemos ser parciales. O estamos con Dios o no estamos. Para que yo sea capaz de ponerme en pie en el día contra el maligno. O sea, nosotros, eso es todos los días. Todos los días. Yo sea capaz de poner en pie en el día contra el maligno y todas sus obras, habiendo obrado plenamente, estar en pie. Porque esto es guerra. Uno pelea de pie. La palabra de Dios, leyéndola. Estoy en pie, por lo tanto, habiéndome puesto el cinturón de la verdad alrededor de mis lomos. Cinturón es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Alrededor de mis lomos y habiéndome puesto sobre mí la coraza de la rectitud, ser recto. Recto, correcto. No debe ser correcto. Y hay que pelear por ser correcto. Eso te pone fuerte. Y habiéndome atado a los pies, preparado para dar el buen mensaje de la paz. Como guerreros que somos. La palabra, la paz, no la guerra. Y finalmente, habiendo tomado completamente el escudo grandísimo de la confianza, o sea, nosotros nos ponemos un escudo grande, confiamos 100% en nuestro Señor Jesucristo. Confiamos 100% en nuestro Señor y Salvador, al 100%. Con el cual seré capaz de apagar todos los proyectiles encendidos con fuego del maligno. Apagaremos toda la basura que nos vengan a vender aquí, con el cuentico ese de que es lo que dice el mundo. Nosotros decimos lo contrario y tenemos ángeles a nuestra disposición. Yo tuve una aparición angelical el sábado, muy fuerte. Muy fuerte. Yo misma quedé atónita. Y finalmente, habiendo tomado completamente el escudo grandísimo de la confianza, en el cual seré capaz de apagar todos los proyectiles encendidos con fuego del maligno. El casco de la liberación acepto bien dispuesto. El casco es muy importante porque es aquí donde nosotros recibimos la información en la mente. Si el casco de la liberación aceptó bien dispuesto, de la liberación es que nosotros somos libres, que no hay condenación, que nosotros ya fuimos liberados de toda maldición, que fuimos bendecidos, que fuimos sanados, que fuimos liberados de las tinieblas. Entonces nos ponemos bien ese casco, sabiendo quiénes somos. Y la espada del Espíritu, la cual es la declaración de la palabra expresada de Dios. O sea, hablamos en voz alta. No se les ocurra pensar todo el tiempo. Cuando usted divaga mentalmente, callada o callado, usted en ese momento está perdiendo la batalla. Tiene que levantarse y hablar la palabra de Dios. Expresarla a los principados y a las potestades. Que si la palabra de Dios dice esto.
A través de toda oración y ruego, orando en todo tiempo señalado en el Espíritu y absteniéndose de dormir con toda perseverancia y ruego acerca de todos los santos. Miren, esto que yo les estoy diciendo, esto no fue un aprendizaje de un día para otro. Ha sido un proceso largo y un proceso de subidas y bajadas. Un proceso en el cual estoy todavía llegando a esa estatura que quiero yo llegar. No he llegado, obviamente, porque todos estamos en un proceso. Dice para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que seamos hechos, es que estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces es importante que nosotros leamos la palabra de Dios y monitoreemos. ¿Qué nos dijeron aquí? Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que usted está bendecido, que usted está sano, que usted está próspero, que usted fue liberado de la potestad de las tinieblas. Y estar en permanente contacto con Dios no es fácil, porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer en el día, tenemos muchas, tareas, pero tenemos que monitorearnos y ser luz. Nosotros somos la luz del mundo. Dice que nosotros somos la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas, pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios. Dice que tu palabra es lumbrera a mi camino. Esa es la luz, la palabra de Dios. Y esta palabra que yo les estoy predicando es del Espíritu, no es mía, porque yo no he llegado a esa estatura, ni tampoco he llegado a esa práctica como lo estoy hablando. Estoy en el proceso, como puede usted también estar. Pero ¿saben qué? Para eso estoy acá, para yo poder compartir ese mensaje y poderlos invitar a que lleguemos a esto. Miren, yo llevo mucho tiempo trabajando en esto y a través de este año, de este último año, el Señor en varias ocasiones me ha hecho anotar cosas y quiero compartirles mis bendiciones que Él me hizo anotar para que ustedes tengan una idea de lo que ustedes deben aprender y deben anotar y deben memorizar. Hay gente con una memoria maravillosa, pero hay que hablarlo. Y yo a veces no hablo, a veces soy muy callada. Y eso es de pronto el proceso que yo tengo que empezar a hacer, hablar en voz alta, porque yo pienso mucho. Entonces, estoy bien, no pasa nada, no tengo gripa, estoy perfectamente, o sea, no que hice eso, pero estoy bien. Dice, voy a hablar bendición sobre mi vida, dice el Señor, que yo anotara esto. Y ahora hablo sobre mi vida esta bendición. Todas las bendiciones de Abraham son mías. Soy bendecida por el creyente Abraham en Cristo. Todas las bendiciones del creyente Abraham están sobre mí. Soy bendecida día a día con el favor inmerecido de Dios en Cristo. Tengo todas las bendiciones derramadas en mi cabeza. He sido multiplicada en prosperidad, en mi familia, en la economía, en salud, en libertad, en amistad, en alegría, en paz. Dios está conmigo. Todas las bendiciones espirituales reposan en mí, porque yo estoy completa en Cristo Jesús. Toda bendición está sobre mi vida. Estoy sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tengo todo el poder y autoridad en mí, derramado por el Espíritu Santo. Quiero informarles, nosotros se nos fue derramado el poder dentro de nosotros. En Reina Valera dice que fue a través, pero el original dice lo siguiente. Efesios 1:19. Y sobrepasando la grandeza del poder de Él hacia adentro de nosotros, hacia adentro, dice, y que sobrepasando la grandeza del poder hacia adentro de nosotros, los que confiamos. El poder fue sobrepasadamente derramado, esa grandeza del poder, hacia adentro de nosotros, dice el original
griego. El poder de Él no está afuera, no nos atraviesa, está dentro de nosotros. Aquí está en nuestro corazón y en la palabra de Dios. Dice, según la operación de la potencia de la fuerza de Él, la cual ha operado en el ungido, habiéndole levantado fuera de los muertos y habiéndole a Él sentado a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre, siendo nombrado no solamente en la de esta, sino también en la que viene. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por todas las cosas, sobre todo a la cabeza y sobre todas las cosas a la iglesia. Esto fue dado para nosotros, señoritos, señoras, señores, hermanos en Cristo. Esto fue dado para nosotros, dice. Y ustedes estando muertos a las transgresiones. Nosotros no estamos vivos para el pecado, estamos muertos, dice. Y a ustedes estando muertos a las transgresiones y los pecados, Efesios 2:6, nos levantó junto en los lugares celestiales en el ungido Jesús, para que nosotros demostremos esta riqueza de la gracia a todo el mundo espiritual. Tengo varios testimonios, estoy muy contenta, he sido muy bendecida. Les digo lo siguiente, nosotros tenemos todo el poder y la autoridad dentro de nosotros, dice la palabra. Y dice, Abraham habló todas estas bendiciones sobre mí, sigo con mi oración, y me he encontrado con esta verdad. Declaro lluvias, miles de lluvias de bendición. El Padre Celestial ha abierto su buen tesoro sobre mi vida. Él respalda todo lo que hago y pido, y ahora estoy bendecida en mi entrada y mi salida. Todo lo que toca en mis manos prospera. Soy llevada en el favor de Dios. Cada una de las cosas que hago prospera. Cada día tengo más bendiciones. El Señor sonríe desde el cielo mirándome y se deleita en Cristo de gran manera. Ahora me declaro bendecida, completa, restaurada, exitosa en todas las cosas que hago, y en todo lo que hago soy prosperada. El Señor ha puesto sobre mí su manto de autoridad que yo siempre he puesto. La vida me sonríe, todo siempre me sale bien. Nada se opone a mis deseos y soy prosperada en todas las cosas, y así como prospera mi alma. Dios me ha derramado todas sus bendiciones como lluvia. Estoy completamente prosperada, tengo la mente de Cristo, y declaro y decreto palabra de Dios en el nombre de Jesús. He sido lavada, prosperada, bendecida, toda bendición en Cristo Jesús, etc. Y termino con cosas que ya pedí yo personalmente. Esto desata bendición sobre nuestras vidas, pero tenemos que hablarlo. Este ha sido el mensaje de hoy. Sé que esto es para bendición y edificación de las personas que van a oír esto, y para mí, para las personas también que quieran escucharlo, porque el Señor así lo ha querido. Bueno, bendecidos con toda bendición. Recuerden quiénes son ustedes, qué identidad tienen y que Dios les ha dado las abundantes riquezas. Quiero terminar con este versículo. Habiendo sido iluminados los ojos del corazón de ustedes, sepan ustedes que están siendo la esperanza del llamamiento de Él, la riqueza del esplendor de la herencia de Él en ustedes los santos. Efesios 1:18. El Señor nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, bendecidos con toda bendición, y que tengan una muy buena noche, y nos veremos pronto.